7:19, lo adelantado amigos Elsa Galarza, ministra del Ambiente, y Yamil Osorio, gobernadora de Arequipa, nos acompañan para presentar no solamente APEC, es el evento importante de noviembre, Interclima 2016 se celebra en Arequipa, donde sabemos por supuesto es tanto la gobernación como el Ministerio del Ambiente quienes están organizando este encuentro sumamente importante, es competitividad y desarrollo frente al cambio climático. Ahí salen y surgen pues preguntas de cajón, cómo no afectar las inversiones, cómo ser lo suficientemente responsables en términos ambientales sin que la economía se vea perjudicada, y por supuesto Arequipa es una de las regiones más vulnerables de un país que de por sí ya es vulnerable al cambio climático como el Perú. Muchas gracias por estar con nosotros, ministra. Gobernadora Osorio, cuéntenos, ¿cuándo se desarrolla el evento y cuál va a ser la agenda en general? Bueno, es del 3 al 5 de noviembre. En principio yo quiero agradecer al Ministerio del Ambiente porque es la cuarta edición del Interclima. Se hace de manera descentralizada y creo que eso es sumamente importante, siempre dar la mirada a las regiones. Las dos primeras ediciones se realizaron en la ciudad de Lima, la anterior fue en el Cusco, también en el sur. Casualmente, muchas de las regiones del sur somos bastante vulnerables al cambio climático. No olvidemos que el déficit de recursos hídricos es el principal problema que enfrentamos y creo que este espacio va a ser bastante provechoso porque interviene el sector público, el sector privado, los actores estratégicos y especialistas nacionales y extranjeros para debatir precisamente diferentes ejes que tiene esta edición del Interclima vinculados al crecimiento verde, a las políticas, a las actividades para reducir los gases de efecto invernadero, pero creo que lo más importante es que nos podemos alinear, gobierno local, regional, nacional, en lo que debemos de hacer, tener una agenda muy clara y en la siguiente edición del Interclima pues hacer una evaluación de cuánto es que hemos avanzado durante un año en relación a los compromisos que se están asumiendo. ¿Cuáles son, ministra, gracias por estar con nosotros, cuáles son esos compromisos? ¿Cuáles son los compromisos que se están trasladando ya a nivel de la política regional? Bueno, es importante este evento porque justamente es un espacio de encuentro que nos permite, como ha dicho la gobernadora, alinear los aspectos de política nacional, de política regional, de política local. Y creo que eso es bien importante en un marco que tenemos ahora donde se han aprobado ya, ¿no es cierto?, las contribuciones nacionales. Estamos ya entrando en una fase a nivel internacional en donde el Acuerdo de París ya se va a implementar. Ahora en la reunión de cambio climático vamos a tener la primera conferencia de las partes del Acuerdo de París, y eso implica que el Perú, así como otros países, tenemos que tener acciones concretas para implementar nuestros compromisos. Ese compromiso implica un 30% de la reducción de emisiones al 2030, lo que va a demandar de parte de todos los sectores de forestal, recursos hídricos, trabajar con energía, ¿sí? Y esto tiene que ver con sector privado, tiene que ver con instrumentos, tiene que ver con acciones muy concretas, ¿no? Ahora, términos ya de Arequipa, ¿cuáles son los compromisos que se asumen con la empresa? Porque me imagino que este evento está muy orientado también a tener empresas tanto competitivas pero ambientalmente responsables. Mira, yo creo que hay que decirlo, hay que reconocerlo. En el caso de Arequipa tenemos un ejemplo bastante interesante de cómo la empresa privada puede contribuir a la descontaminación o al cumplimiento de ciertas políticas. Tienes el caso de Cerro Verde, que con la planta de tratamiento de aguas residuales más modernas que tiene el Perú, se ha logrado atender parte de un gran problema que enfrentaba Arequipa, que era la contaminación del río Chili, porque la falta de tratamiento de las aguas residuales estaba haciendo que nuestro río Chili, que en pocas ciudades atraviesa o corta la ciudad, un río como este, finalmente tenga las aguas tratadas, ¿no? Imagínate, este ha sido una contribución bastante importante. Creo que también hay que escucharlas. Este espacio va a ser para escuchar qué políticas tienen estas empresas privadas, pero creo que el enfoque en general de todos los actores que vamos a participar es que logremos un crecimiento resiliente, ¿no? Y creo que ese es el principal objetivo.
Ministra, a la hora que usted asumió el cargo, una de las primeras declaraciones que debió formular es, ojo, que acá no se van a relajar los estándares ambientales con respecto pues al trabajo de las empresas. Esto era además porque el actual gobierno ha entrado muy en onda de destrabar inversiones y por lo general uno piensa, claro, destrabar inversiones es también relajar condiciones. Ya a un par de meses de estar en la cartera, ¿cuáles son los avances que nos puede mostrar a estas alturas en términos de políticas ambientales y cómo no colisionar con el tema de competitividad? Bueno, en términos del enfoque que tenemos nosotros, como lo han mencionado, sin duda, nuestro enfoque es de crecimiento verde. Eso implica que encontramos una consistencia entre lo que es promover la inversión y mantener las condiciones del ambiente, no solamente hoy, sino para las condiciones para el futuro. Y eso tiene una serie de mecanismos. Los estándares es uno de ellos. Creo importante y estamos haciendo una revisión de los estándares ambientales, tanto para aire, para agua, para suelos, porque consideramos que debemos adaptarnos justamente a las condiciones que tiene nuestro país, ¿no? Tenemos un estándar nacional, pero tenemos condiciones geográficas, climáticas distintas, ¿no? Poblacionales totalmente distintas en las regiones. Entonces, estamos viendo cómo poder tener esos estándares más realistas, ¿no? Acotados a las zonas específicas, y dos, cómo tener un espacio de gradualidad. Denos ejemplos cuando hablamos de acotar para las zonas. Por ejemplo, ¿hablamos de la Oroya, por ejemplo? La Oroya es un caso especial, sí, ¿no? Porque es un caso que está un poco más complicado, pero yo te explico algo muy claro. Un estándar para la ciudad de Lima, un estándar de aire para la ciudad de Lima no puede ser el mismo que un estándar de aire para una región, para Arequipa, o para una región de selva o una región de sierra, ¿no? O sea, tenemos condiciones distintas, climáticas, de vientos, de temperatura, de altitud. Y entonces eso hace que los componentes de contaminación se comporten de una manera distinta. ¿Eso no implica, ¿no?, una relajación de sin duda que no, totales? Sin duda. Significa una sinceración, realmente un sinceramiento de todos estos estándares para que sea justamente posible que se desarrolle la actividad productiva, y eso es muy importante también, que haya una gradualidad que permita avanzar de manera paulatina, poco a poco, generando justamente crecimiento económico, bienestar social, y a la vez teniendo un comportamiento muy serio y responsable respecto al ambiente. Cuéntenos, gobernadora, por ejemplo, si hablamos de Arequipa, enganchando con lo que dice la ministra, ¿cuáles serían las condiciones a modificar en todo caso? Y me imagino que tiene que ver también con las exigencias de las empresas y demás, y un gobierno pues que tiene que velar por un equilibrio en ese sentido. Yo creo que todos debemos de trabajar para lograr los mismos objetivos. Yo quisiera compartir un poco la experiencia de Arequipa. Creo que estamos liderando la preocupación en las políticas de adaptación al cambio climático. Somos la primera región que ha concluido un estudio del índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Esto nos ha permitido fijar cuáles son los principales problemas que enfrenta Arequipa, de déficit hídrico, pero también de problemas frente a inundaciones. Cuando viene la etapa de los chubascos, que se le llama, ingresan las torrenteras y el crecimiento desordenado y poco planificado que genera todos los años que se arrasen viviendas, que muera gente o que resulte mucha gente herida, que de pronto tengamos que iniciar etapas de reconstrucción cada vez que hay una situación como esta. Tenemos el problema de que somos una región potencial a que se generen islas de calor. Fíjate que la radiación extrema de Arequipa y también, lamentablemente, la depredación de la campiña que se ha ido viendo en los últimos años por este crecimiento urbano acelerado que hemos tenido, lo puede generar. La Organización Mundial de la Salud dice que deben de existir 8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En Arequipa apenas hay 0,5. Y si a esto le sumas la radiación solar extrema que tenemos, pues tenemos un gran problema en esto. Entonces, hemos trabajado a través de este estudio para fijar también respuestas concretas, ya sea una adecuada respuesta frente a inundaciones, mejores represas, pequeños reservorios en las zonas que se están quedando desérticas. No olvides el problema que tenemos con el Coropuna. En los últimos años hay una deslaciación de más del 50% en el Coropuna. Tenemos problemas también
que requieren una mayor forestación, requieren parques climatizados. Entonces yo creo que el índice de vulnerabilidad, que también lo vamos a exponer en el Interclima, nos fija claramente en qué proyectos tenemos que trabajar. Y en este espacio del Interclima creo que lo importante también es ver a qué financiamiento podemos acceder, que quizá es el principal problema que enfrentamos. Ojalá que este crecimiento verde, estas políticas que se están implementando, también implique que el Ministerio de Economía pues destine presupuestos claros para determinados proyectos en zonas vulnerables como nuestra región. ¿Cómo está convenciendo la ministra Galarza al titular del MEF al respecto al señor Torres? Bueno, en términos presupuestales, ¿ya de qué estamos hablando? ¿Cómo se está aterrizando? Bueno, en realidad no tengo que convencer, lo cual es muy importante porque ya están perfectamente convencidos. Yo creo que desde el Ejecutivo el tema de cambio climático es un tema de desarrollo, no es un tema ambiental, lo cual implícitamente baña todos los instrumentos, y eso es algo que quiero resaltar. Tenemos que trabajar en instrumentos económicos, financieros, que nos permitan justamente poder implementar todas esas acciones que ha mencionado la gobernadora, pero, digamos, y que se producen en general en todo nivel. Fórmulas como las de los bonos de carbono en el Perú no han funcionado como se hubiera esperado. Estamos hablando ahí de invitar más al sector privado, alianzas público-privadas de repente, o estamos hablando de un presupuesto que en principio tiene que salir eminentemente de las arcas públicas. Yo creo que lo que hay que incorporar es el enfoque de cambio climático en todas las acciones. Por ejemplo, el día de hoy los proyectos de inversión pública hay un análisis de riesgo climático, ¿no? Eso implica que cuando yo determino y modelo y diseño las intervenciones, tengo que estar pensando en el futuro, en esa zona, cómo va a estar impactada por los efectos de cambio climático para tomar las mejores decisiones. Si la carretera tiene un trazo, pero si yo estimo que ese trazo va a poder ser afectado en un futuro por temas de deslizamientos, por temas en fin, depende de la zona donde se coloque, tengo que tener entonces en cuenta eso para tomar la mejor decisión. ¿Este énfasis ya se ve en el presupuesto 2017? ¿Ya hay modificaciones al respecto? Estamos, por ejemplo, inversión pública ya tiene este enfoque, tenemos que potenciarlo mucho más, ¿no? Pero estamos trabajando también con otros instrumentos. ¿Por qué no tener el FONIPREL, por ejemplo, con componentes específicos de adaptación y mitigación al cambio climático? ¿Por qué no tener, o sea, lo que yo llamo verdear los instrumentos económicos que existen el día de hoy? Con eso avanzaríamos mucho. Además, como lo has mencionado, creo que el sector privado tiene una responsabilidad también aquí, porque el sector privado es el que realiza la mayor cantidad de inversiones. Entonces estamos trabajando justamente con la Superintendencia de Banca y Seguros, por ejemplo, para que en los proyectos que se presentan a distintas fuentes de financiamiento puedan evaluar también este componente de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Podría adaptarse, para usar el término, la figura de obras por impuestos de repente más al tema que... Bueno, Arequipa ha tenido algunas experiencias interesantes, también polémicas y demás, pero en fin, el puente famoso al final fue pues bajo la figura de obras por impuestos. El tema climático, ambiental, ¿debería engancharse más allí? Yo sí estoy totalmente de acuerdo, porque incluso nosotros tenemos un banco de proyectos de inversión que nos ha costado bastante, porque a veces el MEF no entiende más allá de fierro y cemento, le cuesta evaluar proyectos sociales o proyectos ambientales, porque digamos, salen del esquema del famoso SNIP, que normalmente te analiza una escuela, un hospital, carreteras que son fierro y cemento. Por ejemplo, la reforestación de bosques de la Queñua, ¿no? En Arequipa es uno de los casos que hemos trabajado. También algunos laboratorios de monitoreo ambiental son una relación de proyectos que ahorita, sin lugar a dudas, los recursos no son suficientes, pero sí yo estoy de acuerdo con que el mecanismo de obras por impuestos, de flexibilización, y si estamos en este objetivo... Este nuevo SNIP debería tomar en cuenta... que también nos pueda dar facilidades para proyectos como estos, que no deben esperar muchísimo tiempo para ser ejecutados, sino que deben ser totalmente abreviados, porque es interés, yo creo que del Perú tiene metas planteadas según lo que se ha fijado en la COP21 y en los diferentes instrumentos con los cuales contamos, y hay que trabajar para cumplirlos. Bien, para ir terminando, ministra, abriendo un poco la cancha, usted me decía, no estuvo personalmente en la negociación de las Bambas, estuvo su viceministro.
¿Qué sabemos en términos del avance de esta negociación? Bueno, se ha planteado esta tregua, pero uno de los reclamos de las comunidades tiene que ver con el tema ambiental, por supuesto, cuando estamos hablando del traslado del mineral y otra vez hablando pues de Tía María y de siempre esta relación compleja entre la minería y la agricultura, ¿no? No solamente reclaman compensaciones, ¿no?, como tal, sino les preocupa mucho el traslado del mineral por una trocha en una zona eminentemente agrícola, ¿no? Su cartera, ¿qué ha puesto sobre la mesa sobre ello? Bueno, justamente hemos ido acompañando al vicepresidente porque sabemos que hay un tema de los polvos que se está levantando en la carretera, el tema del asfaltado creo que es un tema que ya se ha visto como necesario y nosotros vamos a participar en estos días que tenemos para justamente llevar adelante un plan integral para la zona, como se ha mencionado, donde el componente ambiental obviamente va a estar presente porque creo que es importante que el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, de la empresa esté actualizado para incorporar todos esos elementos no previstos y que la población obviamente esté exigiendo y con razón. Nuestro enfoque, y como lo ha mencionado el vicepresidente, es un enfoque de diálogo, es un enfoque de buscar el desarrollo de las regiones, no solamente el desarrollo de corto plazo, sino de largo plazo. Estamos trabajando en el Ejecutivo con la mirada del adelanto social, cómo podemos trabajar con las poblaciones para ver su visión de desarrollo, para que el hecho de que estén las empresas ahí sea una oportunidad justamente para poder generar recursos de largo plazo. Cómo estructuramos financieramente estas carteras de inversión que permitan a las poblaciones desarrollarse, ¿no? Entonces creo que es bien importante, nosotros queremos dialogar directamente con la población, como lo hemos hecho, como creo que es esto, la población ha reaccionado de una manera muy positiva. Esperamos que en el transcurso del día de hoy las otras 4 comunidades también entren en el proceso para poder empezar a trabajar ya, y no va a ser un trabajo desde el Ejecutivo, va a ser un trabajo con las propias comunidades, y creo que eso es bien importante. Tenemos que restablecer la confianza y tengan muy claro que desde el Ejecutivo no nos vamos a comprometer a cosas que no vamos a poder cumplir. Para terminar rápidamente, gobernadora, ya no nos dio el tiempo para hablar de Tía María, que sabemos pues está en un paréntesis, no hay mucho movimiento por ahí, pero sí quería preguntarle sobre el tema de la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el sismo. Más temprano teníamos un enlace y le comentaba estas denuncias que se dieron en su momento de que se estaba pues arrasando con un patrimonio histórico y arquitectónico para ser reemplazado por estos módulos que son, digamos, personalidad no tienen. ¿Hay discrepancias, hay desorden en esta reconstrucción? ¿Cómo preservar en realidad lo primero que hicimos desde el gobierno regional fue conformar una comisión para la reconstrucción de Caylloma y para la coordinación de la reconstrucción, sobre todo, a fin de tener todos los enlaces necesarios con el Ministerio de Vivienda, que es en quien recae la responsabilidad directa, pero también con el Ministerio de Cultura, porque Cultura no puede ser ajeno a la opinión en la reconstrucción de Caylloma, ya de que muchos de estos lugares son patrimonio cultural de la nación y por supuesto forman parte de un atractivo turístico que ha hecho que el Colca crezca en este sector en los últimos años. A la fecha se ha elevado una propuesta de consenso, porque el Ministerio fue muy claro. Para definir el diseño de vivienda tiene que haber consenso entre las autoridades locales y el gobierno regional. Lo que se ha propuesto es una vivienda de adobe resistente o de piedra, que de tal manera ayude a guardar la armonía con el paisaje de la zona. A la fecha lo que hay es instalación de módulos temporales de vivienda que son prefabricados, no quiere decir que se va a quedar así los distritos para siempre. Esto solamente en tanto se inicia la reconstrucción con los bonos habitacionales que el ministro de Vivienda ya ha anunciado, pero no se va a hacer nada que atente contra el patrimonio. Muy bien. Yamila Osorio, gobernadora de Arequipa, Elsa Galarza, ministra del Ambiente. Interclima 2016 pues se celebra entonces en la bella Arequipa a principios de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana 7:38.